Muy buenas noches. Vamos a disponernos entonces a trabajar este tema de raíces históricas de la Iglesia, el cuestionario de la unidad uno y 2. Varios me han contestado y enviado al correo, y a los que me han enviado al correo les voy a responder con este video. Primera pregunta: ¿cómo se puede definir la historia de la Iglesia? Hay varias opiniones, pero la que es muy valiosa y que podemos tomar para nuestro curso es la del padre Jedín, un sacerdote jesuita, gran historiador de la Iglesia. Y él dijo que la historia de la Iglesia es el crecimiento en el espacio y en el tiempo de la Iglesia fundada por Jesucristo. Por eso en esta definición hay dos aspectos, el aspecto humano y el aspecto divino. El aspecto divino porque es el crecimiento de la Iglesia fundada por Jesús. El acento ahí está en que es fundada por Jesús. Y el acento humano en que es un crecimiento espacial y temporal donde estamos los seres humanos. Por eso entonces en la historia de la Iglesia hay dos factores muy importantes: la fe y la razón. La fe me da un principio interpretativo ulterior, me permite ir más allá. Esa es pues la primera respuesta. Segundo, ¿quién fundó la Iglesia? Hay una explicación muy interesante que podemos verla de la siguiente manera. La Iglesia fue convocada por el Padre, fundada por Jesucristo y puesta en marcha por el Espíritu Santo. Convocada por el Padre porque ya en el antiguo Israel el Señor había elegido un pueblo, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel viene a ser una figura de la Iglesia. Jesucristo, con su encarnación, con su vida, con su entrega, con sus palabras, con sus obras, funda la Iglesia. Y esta fundación tiene un signo muy concreto en la última cena, donde instituye la Eucaristía y deja el encargo a sus apóstoles de continuar su misión en el mundo. Pero la Iglesia nace del costado abierto de Cristo en la cruz. Es una totalidad. De toda la vida de Cristo nace la Iglesia. Pero luego los apóstoles tienen miedo, y es el Espíritu Santo quien pone a marchar la Iglesia. Por eso veremos que la Iglesia es apostólica, porque los apóstoles con los que Jesús había fundado la Iglesia tienen el impulso y la fuerza del Espíritu Santo para comenzar a anunciar el Evangelio. Esta sería la respuesta a la segunda pregunta. Tercero, ¿cuáles eran los motivos para perseguir a los cristianos del siglo I al siglo III y casi que podemos decir algunos principios del siglo IV? Hay varias causas de la persecución a los cristianos. Podemos decir las siguientes. La primera era por la naturaleza del cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos hablaban de la unicidad y de la universalidad, es decir, Jesucristo es el único Salvador y es el Salvador para todos. Por eso los cristianos, como dice el padre Bernardino Llorca, rechazaban por principio a todos los dioses, todo el culto romano, abominaban las demás divinidades, sostenían que el cristianismo era una religión única y verdadera, y más aún, se dedicaban al más activo proselitismo o a la más activa difusión, que ponía en efervescencia a los más fanáticos defensores de la antigua mitología. Es decir, la primera razón es que el cristianismo decía que era único y universal, que era una religión verdadera, única y universal.
Un segundo motivo es el odio que se fue acrecentando contra el cristianismo. Depende del motivo anterior, pero como dice el historiador romano Tácito, y algunos apologistas cristianos, el odio fue alimentado porque muchos veían en los cristianos un peligro para sus intereses, porque ya no podían seguir con sus prácticas. Pero también la actividad de los judíos, que empezaron una campaña para desacreditar a los cristianos. Otro motivo era la santidad de los cristianos por su conducta moral, íntegra, sin reproche. Pero también aquí están las calumnias que se hicieron contra los cristianos, de que tenían conductas depravadas, de que causaban todas las desgracias de los dioses, etcétera, etcétera. Se les acusaron de caníbales, se les acusaron de muchísimas cosas que en realidad no eran ciertas. Y un tercer motivo son la razón de Estado. Vino más tarde. Consistía en considerarlos un peligro para el imperio. Desde Decio, emperador romano del 249 al 251, aparece claramente esta causa. En las persecuciones anteriores prevalecieron otros motivos, pero a partir de Decio ya hay una razón de Estado que hace que los cristianos sean perseguidos. Cuarta pregunta. Escriba la herejía que corresponde a las siguientes afirmaciones. Vamos entonces a ver alguna noción de estas herejías. La herejía que dice que el cuerpo de Jesús era aparente es la herejía doceta. Doceta viene del griego dokein, que significa aparentar. Ellos decían que Jesús no era o no tenía un cuerpo humano, sino que aparentaba tener un cuerpo humano. Segunda, Jesús no era hijo real del Padre, sino que fue adoptado por él en el río Jordán. Esta herejía se llama adopcionismo. Ellos consideraban que Jesucristo era un humano adoptado por el Padre en el río Jordán. Con esto negaban que Jesucristo era hijo real de Dios. Por eso se dice que es hijo adoptivo y se llama adopcionismo. Tercera, Dios es uno solo y las personas divinas son modos de aparecer de un único Dios, y por eso en la cruz padeció el Padre. Aquí hay una afirmación de una herejía que recibe posteriormente por reconocer que el Padre Dios murió en la cruz, o el nombre de otra herejía. Esta herejía se llama modalismo, decir que Dios es uno y que tiene tres modos de aparecer, porque ellos hablan de modale, como de modo de aparecer. Tomaban el ejemplo de las máscaras que hacen en el teatro. Una sola persona en el teatro puede representar tres personajes, basta que se cambie de máscara. Entonces ellos les decían que Dios es una persona, distinto a lo que dice la iglesia, que afirma que son tres personas. Ellos decían que era una persona que luego aparecía como Padre, luego aparecía como Hijo y posteriormente como Espíritu Santo, pero siendo una sola persona. Entonces los cristianos a ellos empezaron a decirles, venga, pero si son el mismo, entonces en la cruz padeció Dios Padre. Y ellos decían que sí. Entonces los primeros cristianos empezaron a decir que eran patripasionistas, es decir, los que afirman que Dios Padre murió en la cruz. Este es el modalismo patripasionista. Cuarta, la herejía que afirma que en la Trinidad hay un orden jerárquico, donde primero está el Padre, después el Hijo y luego el Espíritu Santo, es la herejía que se llama subordinacionismo. Se llama así porque quieren decir que en Dios hay como un orden escalonado. Arriba está el Padre, más abajo el Hijo y más abajo el Espíritu Santo. Esta herejía se llama entonces subordinacionismo. Quinta pregunta. ¿Qué es el giro constantiniano y qué consecuencias trajo para la Iglesia? Constantino, una vez elegido emperador de Occidente, después de que derrotó a Magencio en el 312, se reunió en el mes de febrero con el emperador de Oriente llamado Licinio.
Después de grandes guerras y de haber varios emperadores, Constantino quedó como emperador de Occidente y Licinio como emperador de Oriente. Entonces hicieron una reunión y acordaron disposiciones en favor de los cristianos. El resultado de ese encuentro se conoce como el Edicto de Milán. En realidad no fue un edicto, fue, como dice el histórico de la Iglesia Franzen, un programa de tolerancia en forma de rescripto, no de edicto. Es decir, es más correcto decir el rescripto de Milán, pero en toda la historia se ha conocido como el Edicto de Milán. Lo acordado allí lo conocemos entonces por este rescripto publicado por Licinio para la parte de Oriente. El texto nos ha llegado por una carta escrita en el 313 a los gobernadores provinciales que recoge Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica y Lactancio en su libro La muerte de los perseguidores. Allí, en la primera parte de este edicto, se establece el principio de libertad de religión para todos los ciudadanos y como consecuencia se reconoce explícitamente a los cristianos el derecho a gozar de esa libertad. Recordemos que antes de este rescripto llamado Edicto de Milán, el cristianismo era perseguido. Por eso entonces el giro constantiniano es que la iglesia deja de ser perseguida. Hay un cambio de mentalidad. De hecho, con Constantino la iglesia pasa de ser perseguida a ser un poco favorecida. En la segunda parte del edicto se derogan las restricciones de Galerio, que había dado varias restricciones a la iglesia. Se decreta restituir a los cristianos sus antiguos lugares de reunión y culto, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades romanas y vendidas a los particulares en la persecución que se había dado sobre todo con Diocleciano. Aquí la iglesia, por eso, después del giro constantiniano, puede empezar a construir templos, a edificar sus lugares de culto. Entonces miremos que el giro constantiniano es el cambio que tiene el imperio con Constantino y deja de perseguir a los cristianos. Esto trajo unas consecuencias. Son consecuencias múltiples. Hay unas positivas y otras negativas. Entre las positivas podemos destacar la libertad para profesar la fe. La iglesia empieza a dar un impulso en la profundización de la fe. Desde Constantino inician los grandes concilios. Recordemos que el 325 se da con Constantino, pero luego tendremos también con los sucesores de Constantino el concilio de Constantinopla en el 381. Otra consecuencia positiva, la construcción de iglesias. Y una última es la fortalecimiento de la organización de celebraciones litúrgicas. Pero esto también trajo consecuencias negativas. Por ejemplo, se pierde el ardor en la vivencia de la fe. Empieza a darse los cristianos que son más por tradición que por convicción. Y otra consecuencia es que el cristianismo ya no va a ser una religión tan vivencial. Cuando las cosas se dan más por costumbre, se pierde mucha vitalidad. Y que posteriormente, sobre todo ya con el Código Teodosiano publicado por Teodosio II, ya posteriormente, el cristianismo va a tener ciertos privilegios y a veces puede pasar a tener, de ser perseguida a tener privilegios, y eso de pronto no le hizo mucho bien. Por eso San Ambrosio en el siglo IV dijo una frase lapidaria que puede servirnos para nuestra reflexión hoy. Los emperadores nos ayudaban más cuando nos perseguían que ahora que nos protegen. Con esa frase lapidaria dejemos ahí la pregunta número 5. Pregunta número 6. Escriba al frente de las afirmaciones a qué herejía corresponde. La primera es: el Hijo es criatura del Padre y no es